Muy bien, para el día de hoy entonces, compañeros, vamos a ver una herramienta que nos va a servir en nuestro tema propiamente de bases de datos y es la parte de la realización de nuestros formularios. ¿Para qué nos va a servir un formulario dentro de nuestra base de datos? Pues básicamente para poder insertar registros en cada una de las tablas que nosotros hemos creado en este momento. Si nos damos cuenta, en la ventana del explorador de objetos tenemos las tres tablas que hemos ya creado dentro de nuestra base de datos, pero en este momento las tablas están vacías, ¿verdad? Entonces, es necesario que nosotros podamos insertar registros en cada una de estas tablas. Para ello, vamos a utilizar nuestra herramienta de formularios. Lo primero que tenemos que hacer, compañeros, es dirigirnos a la pestaña de crear. Le damos clic a la pestaña de crear y acá vamos a encontrar la opción de asistente para formularios. Vamos a utilizar el asistente que Access pues nos da para poder realizar estos formularios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dar clic en la opción que dice asistente para formularios. Acá, compañeros, pues básicamente se nos va a desplegar la siguiente ventana. Otra parte muy importante es de que vamos a crear formulario por tabla, ¿sí? Acá en esta lista desplegable, si nosotros le damos clic a este botón, si nos damos cuenta van a aparecer las tres tablas que previamente hemos creado dentro de la base de datos. Acá no importa, ¿verdad? Si usted empieza creando el formulario para contactos, para la tabla llamadas o para la tabla tipo contacto, no importa. Con que usted termine de crear los tres formularios no hay problema. En este caso yo voy a iniciar con el formulario para la tabla contactos. Entonces doy clic a esta opción y en este caso del lado izquierdo van a aparecer todos los campos disponibles de la tabla contactos. Necesitamos pasar estos campos al lado derecho, donde dice campos seleccionados. Para ello, damos clic en este botón que ustedes ven acá, ¿sí? Que lo que hace es pasar todos los campos del lado izquierdo al lado derecho. Entonces damos clic a ese botón y automáticamente los campos que teníamos del lado izquierdo, pues ahora están del lado derecho. Cuando ya tengamos estos campos del lado derecho, le damos clic al botón que dice siguiente. Acá nos va a preguntar Access de qué forma va a ordenar, ¿verdad? Nuestro formulario. En este caso le vamos a dar, perdón, a la opción justificado, ¿sí? Luego le damos clic en siguiente. Y acá, compañeros, nos va a pedir que podamos agregar un nombre a nuestro formulario. En este caso le vamos a colocar formulario contactos. ¿Por qué? Porque es el formulario para la tabla contactos. Y le damos clic en finalizar. Y acá ya hemos generado nuestro primer formulario. Ahora vamos con el segundo formulario para la tabla llamadas. Nos vamos nuevamente a la pestaña de crear, asistente para formularios. Ahora vamos a seleccionar la tabla llamadas. Acá nos muestran todos los campos. Seleccionamos todos los campos, ¿verdad? Para el lado derecho. Clic en siguiente, justificado, siguiente. Y acá le vamos a colocar ahora de nombre formulario llamadas. ¿Por qué? Porque es el formulario para la tabla llamadas. Clic en finalizar y ya tenemos nuestro segundo formulario. Vamos por el tercer y último formulario. Nuevamente, crear asistente para formularios y ahora vamos a seleccionar la tabla tipo contacto. Y nuevamente seleccionamos los dos campos. Esta tabla solamente tiene dos campos. Clic en siguiente
justificado, siguiente, y acá pues obviamente solo le vamos a agregar el nombre formulario tipo contacto. Clic en finalizar y acá ya tenemos nuestros 3 formularios. De hecho, si se dan cuenta, en el explorador de objetos ya tenemos los 3 formularios correspondientes a nuestras 3 tablas de nuestra base de datos. Muy bien, entonces, cuando ya tengamos esta parte, compañeros, de los formularios de nuestra base de datos, pues vamos a proceder a poder insertar registros en cada una de nuestras tablas. Si nosotros seleccionamos cada una de las tablas, en este momento, vean, cada una de ellas está vacía. No tiene ningún registro. Entonces, vamos a empezar a insertar registros, solamente que lo vamos a hacer utilizando cada uno de nuestros formularios. Esta parte es muy importante. Número 1, debemos de identificar cuál es la primera tabla en donde vamos a empezar a insertar registros, ¿sí? Para ello, nos vamos a la herramienta de base de datos y nos vamos a la opción de relaciones. Acá se nos va a habilitar, pues, las relaciones que nosotros hemos creado dentro de la base de datos. Si nos damos cuenta, compañeros, la tabla llamadas, ¿sí?, tiene una dependencia de la tabla contactos, ¿sí? Entonces, yo no puedo empezar llenando la tabla de llamadas sin antes tener contactos. Y también podemos observar que la tabla contactos tiene una dependencia de la tabla tipo contacto. Eso significa que no puedo crear un nuevo contacto sin antes crear un nuevo tipo contacto. Entonces, ¿esta parte para qué nos va a servir? Para poder determinar el orden de qué tabla vamos a empezar a llenar primero. Entonces, la primera tabla que vamos a llenar es la tipo contacto. Cuando ya tengamos esta tabla llena, procedemos a llenar la tabla número 2, que es contactos. Cuando ya tengamos la tabla contactos llena, pues procedemos entonces a llenar la tabla número 3, que es llamadas. Si lo agarramos al revés, pues obviamente vamos a tener conflictos al momento de insertar registros dentro de nuestra base de datos, ¿verdad? Es algo que ustedes deben de tomar en cuenta al momento de generar estos registros. Entonces, como ya hemos identificado que la primera tabla que debemos de llenar es la de tipo contacto, nos vamos al formulario tipo contacto, la cual tenemos acá en pantalla. Si se dan cuenta, acá vamos a tener 2 campos, el ID del tipo contacto y el tipo contacto. ¿Qué valores vamos a insertar? Solamente en el campo que dice tipo contacto. Número 1, voy a tener un tipo contacto para teléfono personal. Por ejemplo, esto es un ejemplo. Número 2, por ejemplo, para tipo privado. ¿Sí? Selecciono el campo. Voy a colocar que voy a tener también tipos de contactos privados. Voy a tener de tipo trabajo. Y vamos a agregar un último que va a ser de tipo oficina. ¿Sí? Si se dan cuenta, cada vez que vamos insertando registros, el formulario se queda vacío. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque está a la espera de volver a insertar un nuevo registro. Para poder insertar un registro, compañeros, ustedes solamente deben de completar el campo. Voy a colocar un último que sea familia, ¿sí? Un tipo contacto para familiares. Cuando ya tengan el campo ya lleno, presionan Enter y automáticamente esos datos, ¿sí?, los datos que hemos ingresado hasta ahorita en el formulario tipo contacto, se han guardado en la tabla tipo contacto. Si damos doble clic en la tabla tipo contacto, vean, acá aparecen ya todos los registros
que hemos insertado. El ID1 pertenece a los datos de tipo personal, el ID2 a los datos tipo privado, el ID3 a los datos, perdón, a los contactos de trabajo, el ID4 a los de oficina y el ID número 5 para los de familia. Entonces, ya tenemos registros de nuestra tabla tipo contacto. Ahora nos vamos al formulario de contactos porque era la segunda tabla que habíamos identificado. Nos venimos entonces a este formulario y acá nos piden los nombres. Acá ya son los nombres propiamente de los contactos que vamos a agregar en nuestra agenda. Por ejemplo, voy a agregar mi nombre, mis apellidos. Me pide una dirección, voy a colocar San Pedro Sac. Me pide una ciudad, voy a colocarle San Marcos. País, pues obviamente Guatemala. El nombre de la compañía voy a decir que es de Claro. El cargo voy a decir que es docente. El teléfono de trabajo acá voy a agregar valores cualquiera, ¿verdad? De igual forma ustedes cuando van a llenar sus tablas, pues pueden agregar valores cualquiera, ¿verdad? No importa, no necesariamente valores que sean reales. Correo electrónico, acá voy a agregar un correo electrónico también cualquiera, no importa. Y si se dan cuenta, acá me dice a qué tipo de contacto va a pertenecer este primer contacto de mi agenda. Hasta el momento, en mi tabla tipo contacto tengo personal, privado, trabajo, oficina y familia. Voy a decir que este es el número telefónico privado. Entonces, acá le voy a agregar el ID número 2. ¿Por qué? Porque pertenece a números privados. Presionamos Enter y si se dan cuenta en este momento me dice que ya se generó este registro. ¿Dónde yo puedo identificar que ya se haya generado? Pues acá en la parte inferior van a encontrar un resumen que dice registro 2 de 2. Eso significa que ahorita, en este momento, ¿sí? Puedo generar un nuevo registro. Vamos a agregar uno nuevo. Por ejemplo, vamos a agregar cualquier nombre. Vamos a colocar acá Alicia Maldonado. Dirección, vamos a colocarle San Antonio, que es Ciudad Marcos, país Guatemala. El nombre de la compañía vamos a decir que es de Tigo, ¿verdad? El cargo vamos a decir también que también es docente. El teléfono de trabajo vamos a agregar cualquiera, no importa. Teléfono móvil incluso también lo podríamos dejar nosotros vacío, ese campo puede quedar vacío. Si la persona no tiene correo electrónico, podríamos también dejarlo vacío. ¿Qué es lo que no podemos dejar vacío? Esta parte que dice ID tipo de contacto. Vamos a decir que este tipo de contacto va a pertenecer a oficina. Entonces acá vengo y coloco el número 4. Presiono Enter y automáticamente ya se agregó este nuevo registro. Si me voy a la tabla contactos, doy doble clic, vean, ya tengo estos registros, ¿verdad? Y estos registros los ingresamos directamente desde nuestros formularios que hemos creado. Aunque los formularios, al momento de ingresar los registros, se vuelven a quedar vacío, no significa que no se haya insertado el registro, ¿verdad? Todo lo contrario, el registro ya fue capturado y ya fue almacenado en mi tabla, en este caso mi tabla contactos. Vamos ahora con la última tabla que es llamadas. Entonces me voy al formulario de llamadas. Acá me pide el ID del contacto. Si se dan cuenta, tengo en este momento dos contactos, ¿sí? Tengo el contacto con el ID número 1, que es de Eric, el contacto con el ID número 2, que es de Alicia. Entonces yo puedo ya empezar a ingresar estos valores utilizando esos dos ID de mis contactos. Nos vamos entonces a la tabla llamadas.
Y acá puedo colocar 1 o puedo colocar 2. ¿Por qué? Porque son 2 registros que tengo en la tabla contactos. ¿Qué pasa si agrego el 3, por ejemplo? ¿Sí? Ese contacto no existe, pero veamos qué es lo que pasa. Me pide la fecha de la llamada. Vamos a colocarle que la llamada fue el día de hoy. La hora de la llamada, en este caso, solo nos da el formato para agregar la fecha. Entonces vamos a seleccionar la fecha de hoy. Y el asunto le vamos a decir que fue una llamada entrante. En la parte de notas, acá podemos dejar vacío este campo o no, pero en este caso le vamos a dejar vacío. No vamos a insertar nada. Si presiono Enter, vean, acá me dice que no se puede agregar o cambiar el registro porque se necesita un registro relacionado en la tabla contactos. Si a ustedes por alguna razón les tira este mensaje, es porque en la tabla contactos no existe un registro con el ID número 3. Si se dan cuenta, solo tengo 1 y tengo 2. Entonces acá tenemos dos opciones. O insertamos un nuevo registro para tener para tener ya un registro con el ID número 3, o modificamos el ID del contacto. En este caso lo que voy a hacer es modificar el ID del contacto. En lugar de 3, voy a agregar 1, ¿verdad? Ese ID sí existe, entonces vuelvo a presionar Enter. Y en este momento, vean, no me generó ningún error. El formulario volvió a quedarse vacío para poder esperar más registros. Y si me voy a la tabla llamadas, vean, ya tenemos el primer registro ya almacenado dentro de nuestra tabla. De esta forma, entonces, compañeros, nosotros vamos a insertar registros en cada una de nuestras tablas, ¿verdad? Utilizando nuestros formularios.